Bienvenidos a la capacitación y sensibilización sobre derechos humanos que tenemos en 724. Hoy vamos a trabajar, primero que todo, cuáles son los objetivos vinculados con esta capacitación, qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, reglamentación internacional y nacional, temas relacionados con la prevención de la tortura, el tratamiento cruel, el abuso sexual, la violencia de género, el tráfico de personas y la corrupción y soborno. Primero empezamos con los objetivos, donde básicamente tenemos un objetivo general, que es que podamos desarrollar capacidades y conocimientos de los empleados de 724 para cumplir con la responsabilidad que tenemos todos de respetar los derechos humanos. Como objetivos específicos de este ciclo de formación nos ponemos el generar en los participantes un entendimiento mínimo sobre lo que son los derechos humanos, promover el liderazgo también para replicar el conocimiento en derechos humanos al interior de 724, fortalecer las capacidades que tenemos todos para darle un peso en la gestión de la sostenibilidad relacionada con los derechos humanos en la organización. También tendremos que evaluar los conocimientos adquiridos a través de unas preguntas que haremos al final de la sesión y sensibilizar a los participantes sobre cuál es la reglamentación, cuáles son las normas internacionales y nacionales vinculadas con la gestión de los derechos humanos. Primero que todo, vamos a empezar definiendo qué significan los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías que tenemos todos, independiente de nuestra raza, nuestro color, nuestro sexo, nuestro idioma, nuestra religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Son garantías que tenemos por el hecho de ser humanos y no habrá distinción alguna fundada en la condición política, jurídica e internacional del país, es decir, un país que se crea, por ejemplo, nuevo de los 200 países que hay en el mundo. Si se hace un país que es nuevo, ese país no puede tener unas leyes que estén por encima de los derechos humanos, porque los derechos humanos son universales y están por encima de la reglamentación de los países. Con respecto a dónde se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante que esa fue generada por Eleanor Roosevelt. Es interesante ver que Eleanor Roosevelt es una mujer que fue la que fue la principal representante de esta manifestación explícita de los derechos humanos, que fue elaborado pues por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, y esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y contiene 30 artículos alusivos a los derechos humanos. Es importante resaltar esto, que son 30 los derechos humanos que vienen dentro de esta Declaración Universal. Y es importante que hablemos sobre las características de los derechos humanos, que son indivisibles, interdependientes, inherentes, irrenunciables, progresivos, universales e imprescriptibles. Veamos qué significa cada una de estas características de los derechos humanos. El primero es que son inherentes, es decir, son innatos a todos los seres humanos, pues nacemos con ellos y no dependen de condiciones externas. También son irrenunciables, como dice su nombre, no podemos renunciar a ellos, pues sería renunciar igualmente a nuestra condición de personas. Adicionalmente son progresivos, es decir, evolucionan con la sociedad y con la historia, atendiendo a las necesidades que se consideren básicas para el pleno desarrollo del individuo. Al igual, son universales, aplican a todos los seres humanos por igual, sin distinciones. Es importante aclarar que la titularidad de los derechos es asignable a todas las personas en cualquier momento y lugar. Adicionalmente son imprescriptibles, es decir, que no caducan, se poseen siempre y no se pierden ni por el transcurso del tiempo ni por la falta de su ejercicio. Penúltimo, son inalienables, es decir, no pueden ser transferidos a otro titular y no deben suprimirse. La persona no puede ejercer sobre ellos ningún acto que impida su ejercicio. Y para terminar, las características básicas de los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. ¿Qué significa esto? Que el avance del uno facilita el avance de los demás, son progresivos y se desarrollan relacionados los unos con los otros. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Los derechos humanos no tienen jerarquía entre sí y no se permite poner unos por encima de otros ni sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otros. Tienen todos el mismo peso. A continuación vamos a ver un video con la historia de los derechos humanos que nos va a permitir conocer un poco de dónde viene el concepto y cómo se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso.
tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad?
have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Una vez visto el video sobre la historia de los derechos humanos, vamos a entrar a ver la clasificación de los derechos humanos. Tenemos 3 tipos de derechos humanos: los de primera generación, que son los derechos civiles y políticos; los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación, que son los derechos de los pueblos. Vamos a continuación a resaltar, a mencionar cuáles son los 30 derechos humanos que están explícitos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos el derecho a la libertad y la igualdad. Tenemos el derecho a las libertades universales. Tenemos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. También la prohibición de la esclavitud y la servidumbre es un derecho humano. El 5º derecho humano es la prohibición de la tortura. El 6º derecho humano es el reconocimiento de la personalidad jurídica. También tenemos el derecho humano relacionado con la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos derecho también a la asistencia legal. También están prohibidas las detenciones arbitrarias y todos tenemos derecho a un juicio público y justo. Tenemos un derecho humano que declara que todos tenemos la presunción de inocencia hasta que se declare lo contrario, y todos tenemos derecho a una vida privada y familiar. Adicionalmente, tenemos un derecho humano que se relaciona con la libre circulación nacional e internacional. Todos tenemos derecho a tener una nacionalidad y tenemos derecho a tener una igualdad en el matrimonio y la protección de la familia. También tenemos un derecho humano que está relacionado con la propiedad privada. Adicionalmente, tenemos un derecho que está relacionado con la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con la libertad de opinión y de expresión, que es absolutamente vital en el contexto de nuestro país, por ejemplo, en el cual a veces se ve coartada este derecho, y es importante que no sea así. Tenemos también el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, que son las vacaciones. La participación democrática es un derecho también que se manifiesta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También el derecho al trabajo, que todos disfrutamos, a la libertad sindical. Tenemos derecho a la salud y al bienestar. Tenemos derecho a la educación, que es vital absolutamente dentro de nuestra sociedad, al orden social e internacional. También tenemos derecho a vivir en comunidad, tenemos derecho a tener asilo en caso de que tengamos alguna situación de violencia que nos lleve a tener que solicitar asilo. Tenemos el derecho a la seguridad social, que es muy importante en los contextos en los que nos movemos. También, por supuesto, el respeto a los derechos y libertades que se aparecen en esta declaración, a la libertad de reunión y asociación, y la libertad y la emancipación de la cultura
en la gestión de las comunidades en las cuales nosotros nos movemos. Es importante ahora entrar a hablar un poco sobre la reglamentación internacional. Un tema fundamental en los derechos humanos es lo que llamamos el Pacto Global de las Naciones Unidas. El Pacto Global de las Naciones Unidas son 10 principios que básicamente se relacionan con 4 materias. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos, lo que tiene que ver con prácticas laborales, lo que tiene que ver con medio ambiente y lo que tiene que ver con corrupción. Como vemos, los temas de los derechos humanos están relacionados en el primero de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, que básicamente lo que nos dice es que debemos apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. En el segundo, que habla sobre no actuar en complicidad con los derechos humanos, respetar la libertad y reconocimiento de la negociación colectiva, eliminar el trabajo forzoso, apoyar la abolición del trabajo infantil, las prácticas de discriminación, son todos reglamentaciones internacionales del Pacto Global de las Naciones Unidas que se relacionan, por supuesto, con los derechos humanos. Es importante también resaltar el derecho internacional humanitario. El DIH está relacionado con las reglas de juego que se delimitan en las situaciones que son bélicas, en los conflictos armados, como se suele llamar el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados, que prohíbe prácticas como los castigos colectivos, el terrorismo, represalias, intimidación, tortura, tratos crueles, tomas de rehenes, entre otros. También tenemos como reglamentación o normas internacionales los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos que adquieren los países anglosajones, pero que también nos adherimos en países como el nuestro, y se vinculan con prácticas relacionadas con la seguridad corporativa, la evaluación del riesgo, la seguridad pública y los servicios de seguridad privada, que es algo que nos compete a nosotros. También están las líneas directrices de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para las empresas multinacionales que lo que buscan es apostar porque haya principios y normas sobre el medio ambiente, derechos humanos, lucha contra la corrupción, intereses de los clientes o consumidores, ciencia y tecnología, competencia, tributación, empleo y relaciones laborales. Algo fundamental que relaciona los derechos humanos con la sostenibilidad es la reglamentación internacional, la norma o estándares internacionales relacionados con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vemos que estos objetivos de desarrollo sostenible están íntimamente ligados con los derechos humanos en temas, por ejemplo, como el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía accesible, el trabajo decente, la innovación, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, la producción y consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz y la alianza para lograr los objetivos. Adicionalmente, tenemos todas las declaraciones de la reglamentación vinculada con la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente nos habla sobre la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento de la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, que son temas íntimamente vinculados con los derechos humanos. También los pueblos indígenas tienen estándares internacionales que los cobijan, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que también lo que hacen es que en Colombia, a través de la consulta previa, lo que hagan es buscar la igualdad de los pueblos indígenas. Y para terminar los estándares internacionales tenemos los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que básicamente hablan sobre que se debe proteger, respetar y remediar todos los impactos que se tengan sobre los derechos humanos. El Estado protege y la empresa respeta y repara. Y a nivel colombiano es importante resaltar lo que tiene que ver con la Constitución Política Colombiana, esta declaración del año 1991, donde en sus artículos podemos ver temas alusivos a los derechos humanos, como que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Todas las personas nacen libres, iguales, y todas las personas tienen derecho al libre desarrollo. Antes de que tengamos una pequeña evaluación sobre lo que hemos aprendido hoy de los derechos humanos, veamos unos videos vinculados con temas relacionados con prevención de la tortura, con tráfico de personas, con el tema de corrupción y soborno, que nos pueden complementar esta información de derechos humanos. Acaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso
No pensé que se enojaría tanto. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver.